pregunta para arrancar es, ¿por qué una empresa como Bellamar, con campos en diferentes lugares, con mucha gente involucrada y técnicos y equipo, decide introducir innovaciones en sus procesos productivos? A ver, la realidad que hace un rato lo hablamos, antes de arrancar la presentación, yo le contaba a las chicas una anécdota que en el año 98, cosechando en Bellamar, yo en ese momento trabajaba en la estancia Bellamar en Miramar, tenía 27 años, me subí a una cosechadora Case y el monitor de la cosechadora tenía tapada con una bolsa y el maquinista me dijo, le digo, ¿qué hay abajo de la bolsa? O sea, me dijo que no, el dueño de la cosechadora le había dicho que no tenía que tocarlo, que no levante la bolsa. O sea, la tecnología o la innovación, en este caso, lo que acabo de nombrar tiene 22 años. Entonces, se ve que encontramos un montón de otras cosas que teníamos que hacer antes que arrancar con esto. Pero bueno, una vez que arrancamos, nos, nos pusimos las pilas. Tardamos un ratito. Creo que, digamos, tengo un equipo de trabajo que en la mayoría de los campos están hace más de 10 años, son ingenieros que conocen muy bien el campo, y me parecía que el plus de conocimiento y de mejora iba a pasar por este lado, iba a pasar por adaptar distintas tecnologías que existían y que estaban funcionando, pero que nosotros no las estábamos usando por montones de factores. Obviamente que, digamos, cada uno tiene su trabajo y en mi caso, nosotros prestamos mucha atención a la parte administrativa y durante los últimos 10 años generamos un montón de sistemas que fuimos adaptando a sistemas administrativos que nos llevaron mucho trabajo y bueno, cargar al equipo de entender sistemas de administración junto con sistemas de georreferenciación y qué sé yo, era como mucho. Entonces, adaptamos primero a la parte administrativa y nos funciona bien, presupuesto, gestión, etcétera, sistemas que están online y realmente nos gusta cómo trabajan y la información que nos brindan, y pensamos que este era el paso que teníamos que dar a continuación. Me gusta dar pasos seguros y firmes, no me gusta ir y volver y perder tecnología. Entonces, me parecía que era importante para mi equipo de trabajo su crecimiento en cuanto a poder utilizar tecnologías nuevas. Acabo de nombrarlo, nuestros procesos y flujo de información tratamos de que sean lo más precisos posible. O sea, yo cuando le decimos al directorio de la empresa que el resultado va a ser tal, tratamos de que sea lo más parecido a eso, y no que cada 2x3 estemos, digamos, teniendo situaciones o problemas porque no sabemos dónde estamos parados. Tratamos de saber lo más claro posible dónde estamos parados y creía que esto nos podía dar más precisión en esas cosas. Por otro lado, son campos grandes y realmente el control de todas las situaciones que suceden, fumigaciones, cada vez hay, digamos, cada problema de no sé, una fumigadora que dejó un peludo, una máquina que va un poco más rápido, más lento, alguna maleza resistente porque no vio el manchón, o sea, montones de cosas que en el tamaño que tenemos, hacer un seguimiento. Y diría que hasta el productor chico también le cuesta, o sea, es imposible uno estar hectárea por hectárea arriba de la máquina. El que mejor sabe cómo está el campo es el que va arriba de la máquina. Y bueno, a veces la transmisión de ese conocimiento es un poco más difícil, y si yo puedo además ver lo que está haciendo, si lo hace bien, si lo hace mal, si, digamos, no a efectos de generar digamos, una multa, enojos o lo que sea, sino a efectos de mejorar. O sea, la realidad que muchas veces hay errores y está bueno saber dónde ocurrieron y poderlos identificar y poder corregirlos y trabajar sobre ellos. Eso va sobre el otro punto que dice mayor conocimiento de los lotes. La realidad que hace montones de años que estamos en los campos, pero nunca te cansás de encontrar cosas en los lotes, es una realidad. Siempre hay algo nuevo y por más que no, yo este campo lo recorro todos los días, siempre pasa algo distinto. Una labor que quedó mal hecha te cambia todo el panorama. Entonces, bueno, buscando también eso, tratamos de encontrar alguna tecnología o sistema o proceso de innovación que nos ayudara. Bien.
Bueno, la pregunta entonces es esta incorporación, digamos, cómo y cuándo iniciaron ese proceso, con qué proveedores, con qué tecnologías, Mm. el camino, digamos, a ver si nos puedes contar. Camino largo y arduo. Como la mayoría de los que están escuchando les debe haber pasado, durante los 2000 aparecieron como hongos millones de empresas que aparecieron y desaparecieron, así como los hongos. Eh, y entonces yo no, lo que nos pasaba era, hay algo que a mí me gusta, que es que el encargado del campo, el ingeniero, el que está, esté en el campo. No físicamente, digamos, por una cuestión, sino que esté en el lote. Y me pasaba que en esa época, entre la soja transgénica, que había pools que manejaban los pools desde una oficina en Buenos Aires, aplicarle 3 litros de glifosato, 2 litros, y digamos, y era todo lo mismo, o sea que sin ir al campo, me pasaba que la gente que me mostraba la tecnología me la mostraba. Ahora yo tengo 48 años, ¿sí? Y vi la televisión en blanco y negro, escribía máquina. Cuando terminé la facultad, recién ahí pude agarrar una computadora. No me considero un anciano, pero tampoco soy un nene. Y me pasó que los chicos que venían atrás mío me mostraban algo que su mayor virtud era quedarme en la oficina. Yo no quiero quedarme en la oficina. Yo, digamos, me mostraban una tecnología que era para que yo desde mi escritorio supera todo y no tuviera que ir al campo. Y precisamente lo que yo quiero es que la gente esté mirando lo que pasa, no que esté sentado en la oficina y no salga nunca al campo. Entonces, cada uno que me planteaba eso, no le daba bola. Con lo cual, un montón de gente vino a mí, vino a convencerme de algo y justo me convenció de lo contrario. Entonces, les decía hoy más temprano que tenemos todos los campos medidos y de repente hay empresas que no están más y no tenemos la información, perdimos información, hemos hecho un montón de esfuerzos, implementos, montones de cosas que no funcionaron y que fundamentalmente era porque no teníamos una conexión con la persona nos trataba de hablar o nos trataba de hacer sentir que si no trabajábamos con ellos o si no teníamos la relación permanente con ellos, lo que hacíamos o sea, solos no íbamos a poder hacerlo. Bueno, a mí no me gusta depender de nadie. Entonces, en ese caso, vuelvo a lo mismo, no terminábamos de enganchar con la tecnología o con los sistemas que nos proponían por un montón de cuestiones, fundamentalmente, a mí no me gusta depender, no me gusta que no sea confiable, que no sea, digamos, que haya lenguajes que tengo que llamar a, como dije, más de una vez, a un experto de la NASA que me lo explique. Que empresas que aparecen y desaparecen, o sea, cuando vos lo mirás y decís, este chico se patina un poco, desaparece y pierdo todo y me quedo sin información. Y bueno, en el año 2010, me parece, o un poquito más allá, en Estancia Las Lomas, Juan Pedro, que es un chico muy innovador realmente, y está en una zona en la cual la agricultura de precisión es donde más rápido ha entrado, en el sudoeste de Córdoba, zona, digamos, bien notoria, las lomas medanosas versus los bajos con Napa, hay cantidad de trabajos, LIAC tenía montones de trabajos hechos ahí y realmente los veíamos, y empezamos a hacer agricultura de precisión en las lomas. Analizábamos los monitores de rendimiento, el contratista tenía sembradora variable, veíamos cómo había sembrado, cuando íbamos a recorrer los lotes, mirá, acá estamos en la parte de más semilla, de menos semilla, montones de cosas, y veíamos que funcionaba, que realmente nos daba un plus de rinde, porque manejábamos mejor las situaciones, digamos, las situaciones buenas, las manejábamos, aplicábamos lo que teníamos que aplicar en las situaciones buenas, y en las zonas de lomas medanosas aplicábamos lo que teníamos que aplicar en esa zona. Tampoco era tan fácil, por ahí en algunos casos podíamos separarlo, digamos, sin tener que tener una máquina fantástica con sensores y no sé qué, pero en muchos lotes las lomas y los bajos estaban mezclados y bueno, por ahí por la superficie que sembraban las lomas, se justificaba tener una sembradora variable. Y bueno, encontramos que funciona. Y lo que nos pasaba era que muchos de nosotros también hacíamos cosas locales, o sea, proveedores de cada campo, con tecnologías distintas. Entonces yo iba a un campo, veía una cosa, en otro campo me presentaban otro informe.
en lenguajes distintos, entonces como que no crecíamos, no. Era todo aislado, digamos. Claro, Cada uno. había cosas que estaban buenas en cada lugar, pero no tenía una cosa que ver con la otra, el archivo, punto, no sé qué, o sea, montones de cosas que para trabajarlas a nivel, llevarlas a la empresa, era como que no podía darle escala. Así Ujú. que ahí estábamos trabados. Siguiente. Bien. Me puse el cronómetro, porque soy un peligro. Eh, bueno, lo acabo de decir, debíamos mejorar la coordinación, perdón que me adelanté. Lo que está a continuación lo creo firmemente, creo que tenemos un muy buen equipo de gente y que realmente la interacción entre todos nos hace mejorar. Y en los 2 años que trabajamos, y Ana lo sabe, arrancamos con muchos miedos en algunos casos, cuando los convencimos, algunos estaban como más viendo a ver qué pasaba, otros se metieron avanzados, son 5 ingenieros en una reunión remota, que ahora voy a seguir con eso, pero bueno, creo que, y eso nos benefició un montón, que cada uno como que dejó de lado sus miedos y se dejó llevar, digamos, por las reuniones. Y yo me puse a buscar un proveedor con el cual poder hacer el trabajo todos juntos y que fuera confiable y que hubiera mantenido en el tiempo. No quería, digamos, trabajar, de repente me diga que bajó la persiana y perdí todo. Me ha pasado, por eso, y no sé si alguno más de los que están escuchando, pero es un montón de esfuerzo y dinero y tiempo y montones de cosas que no quiero, digamos, no las quiero hacer más. Y bueno, habíamos empezado antes del 2008, tuve un problemita en el medio, los que me conocen bien saben qué me pasó, con lo cual hubo un año de retraso en toda esta situación y en el 2008 comenzamos a trabajar con Ana, con Geoagro, con Rodolfo, Dani es un fenómeno, y todos los muchachos de la zona, Sebastián Lanfranco, Alejandro Lingua, los muchachos de Lobería Los Teruggi, y ahora J en Salta, J Lanfranco, que realmente nos han dado un apoyo espectacular. Siguiente. Bien. Bueno, una vez que empezaron a trabajar, digamos, se habían propuesto metas, ¿cuáles eran los objetivos? Esos, paso a paso. Paso a paso. Claro, perdón, me gusta siempre hacer algún chistín, pero la realidad es que, a ver, veíamos que muchas de estas cosas fallan porque de repente queremos salir haciendo todo de golpe, y, y- y lo hablamos con Ana, con Rodolfo en su momento cuando arrancamos, es, che, hagamos poquito, vamos de a poquito, y cuando vos lo escuchás, vamos de a poquito, decís, no, vamos a hacer todo, no, vamos a poquito, vas a ver que ellos me convencieron de que mejor poner poquitas cosas y realmente pusimos poquitas cosas y a los 3 meses estábamos haciendo 1.000.000 de cosas. Pero al principio, si hubiéramos pedido las que pedíamos a los 3 meses, probablemente en algunos casos hubiéramos fallado. Entonces, al principio pusimos pequeños objetivos, pasos cortos, para ir tomando confianza y equiparar niveles, porque teníamos un campo que hace 10 años que hacía variable, otro campo que nunca había hecho variable y por ahí no tenía muchas ganas de hacerlo, de complicarse, otros campos que sabían que el contratista tenía cosas para hacer variable y que se quería animar, con lo cual teníamos distintos niveles, entonces quería que todos vayan como haciendo un cursito y vayan tomando, digamos, calentando motores. Por otro lado, nos tuvimos que adaptar a todas estas cosas que ahora nos parecen re normales, lo de tener Claro. reuniones remotas, o sea, ahora todos están haciendo Zoom y reunión por el webinar de no sé qué, pero hace 2 años, 3, en algunos casos se nos cortaba internet, las charlas perdíamos a la mitad de los campos, no tenían micrófono en las computadoras, entonces algunos tenían puesta la pantalla en la computadora y la charla la escuchaban por el celular. Estoy hablando de 2018, no estoy hablando de 1975, o sea, en muchos campos no tenemos conexiones lo suficientemente buenas. Le pasa, por eso digo, a la gran mayoría de los que estamos acá, que no estamos en Capital Federal, en Recoleta, con banda ancha de 300 megas. Tenemos un coso que si hay nubes se nos corta, que si se cortó la luz en el pueblo nos quedamos colgados. O sea, montones de esas cosas nos pasaron y nos siguen pasando, por suerte menos, pero digamos,
que uno esté viendo la charla en la pantalla y escuchándola por el celular, era una cosa bastante normal. Y otro detalle, que todas nuestras labores las realizan contratistas. Contratistas que invierten dinero. La mayoría de nuestros contratistas trabajan, mi contratista hace 23 años trabaja conmigo, y en la mayoría de los campos, la gran mayoría de nuestros contratistas hace 20, 30 años, a veces algunos son segunda generación, y en algunos casos tercera, de gente que trabaja en campos de la empresa, con lo cual tenemos respeto hacia nuestros contratistas. Yo no puedo de un día para el otro llamarlo y decirle, bueno, ahora tenés que ir a John Deere y comprate la sembradora John Deere con el tractor John Deere, te queda tanta plata, fundite, a mí no me importa. Tenemos que llevar todo sabiendo si va a funcionar, si lo vamos a usar en cada campo. Y gracias a eso, increíblemente, en los últimos 2 años nuestros contratistas se animaron a hacer inversiones. A veces, digamos, yo le contaba a Anabel ayer, mi contratista me llamó para decirme que había comprado una fertilizadora variable. Yo no se la había pedido. De hecho, había comprado otro fertilizante, ahora lo tengo que cambiar, porque tengo una fertilizadora variable. Pero digo, se van animando a hacer cosas porque van viendo que hay cosas que funcionan y que está bueno también que su equipo crezca. Sus tractoristas, sus maquinistas, montones de cosas. Creo que, digamos, el avance ha ido beneficiando a toda la empresa. La empresa somos nosotros y la gente que nos da los servicios, ¿no? Siguiente. Bien. Bueno, estas son las metas, ¿no? Hace 2 años, 2 campañas que venimos trabajando. En 2018, la meta 1 era ordenar la información. La meta 2 era optimizar el seguimiento de cultivos a partir de NDVI, o sea, utilizar la imagen satelital, cosa que no teníamos claro qué era. Cuando nos hablaban de agricultura de precisión, todos íbamos a la siembra variable de maíz, de cabeza, y si ganábamos 2 pesos más, 2 pesos menos, y de repente, che, ¿y estas fotos qué hacen? Y después, bueno, generaron una experiencia de manejo variable por campo dependiendo de la maquinaria disponible. Precisamente por esto, porque en muchos campos no teníamos, pero en algunos sí teníamos, y el tipo decía, che, vos tenés, vos sabés que mi máquina hace variable. Ah, buenísimo. Entonces nos pasaban esas cosas, que de repente teníamos disponibles algunas cosas, entonces bueno, vayamos animándonos. 2019-20, bueno, seguimos tratando de ordenar las cosas, mucha información, muchísima, ahora cada vez tenemos una cantidad de información de lo que teníamos 2018-19 a lo que tenemos hoy, es impresionante el crecimiento en cantidad de información, y el análisis de eso lleva mucho tiempo y está muy bueno. Cumplir con los plazos de entrega es porque en algunos casos los monitores de rendimiento nos pasa que la máquina terminó de cosechar y se fue, y recuperar el dato, información, si está bien o mal. Algunos son más metódicos y cada noche le piden el pendrive con lo que cosechó ese día y lo mandan. Entonces, bueno, ir que esas cosas vayan fluyendo. Protocolizar procesos para ser replicados en los campos es precisamente más para que todos hablemos en el mismo idioma. Me refiero a que cuando nos juntamos, sepamos que todos estamos hablando en castellano, no que uno hable una cosa y otro diga otra. Estimación de rindes dentro de lo que nos interesa a nosotros transmitir hacia la empresa, y también para el que hizo las prácticas que tenía que hacer, sepa si tiene un buen cultivo o no. Hace años que estimamos rindes, a ojo, caminando por cualquier lado, de cualquier manera. Se matan de risa porque a veces le acertamos, a veces tenemos suerte como tenemos buen ojo, pero es pura suerte, ya lo va a decir Tomás, que soy un tarotista del rinde. Pero bueno, la realidad es que mediante la interpretación de las imágenes fuimos más específicos y pudimos ir a mejores lugares y peores lugares y poder ser, digamos, mejores en la elección de nuestros lotes y nuestros rendimientos, y ser más precisos en saber cuánto va a rendir un cultivo. Bueno, lo mismo en recorridas y lo mismo en los muestreos. Bueno, el protocolo de rindes es, en algunos casos sabemos cómo lo hacemos y en otros estamos desarrollando maneras y que todos hagamos la misma. En soja, en trigo nos cuesta un poco más, en maíz es fácil, en girasol medimos el diámetro de los capítulos, en maíz es más sencillo, pero en soja y en trigo nos cuesta un poquito más y estamos viendo qué nos funciona y qué no.
Y cuantificar y monetizar es porque a cada reunión de agricultura variable que vamos, todo el mundo nos habla de cuánta plata más gana por hacer variable que menos y qué sé yo. Y bueno, estamos viendo si en algunos campos, estamos viendo, no, van a ver algo y este año vamos a tener cosas de ver si hubiéramos hecho variables, si hubiéramos hecho fijas, cuánto nos ahorramos de insumos, cuánto más nos rinde un cultivo, o cuánto menos, pero con menos gasto, un montón de situaciones y evaluaciones. Siguiente. Bien, acá, Martín, para comentarle un poquito a lo que decís, estas metas, digamos, las hicimos en un taller con todo el equipo que Martín comentó al principio, desde ellos y, bueno, los socios, digamos, de parte de GeoAgro y implementación, y se debatió y se desarrollaron juntos, se escribieron y se analizaron, digamos, las 18 sesiones se analizó y esa es la metodología de trabajo, digamos, arrancar un proyecto definiendo bien qué es lo que uno quiere hacer. Sí, ojo, y las metas son nuestras, no son mías. O sea, las metas son del equipo, nos ponemos todos de acuerdo, che, esto es lo que vamos a hacer. Bueno, o sea, no es que yo les digo, vamos a hacer esto, no me interesa dar ningún tipo de orden ni que hay que hacer alguna cosa. Quiero que el resto esté comprometido y que sepa que quiere hacer eso. O sea, Arianchi. Exacto. Bien, bueno, para contar un poco cómo es la dinámica, digamos, de trabajo en conjunto de llamar GeoAgro. Eso no sé si ¿Lo querés contar vos o lo cuento te lo yo? conté, dale, te ayudo a contarlo. Nosotros, en realidad, un poco las personas que elaboraba Martín, digamos, hay siempre GeoAgro propone un coordinador general, que en este caso para llamar, digamos, sería yo, más o menos llevo en mi cabeza qué es lo que la empresa quiere hacer, quiere lograr y vamos haciendo las tareas en esas reuniones quincenales, vamos viendo que se cumplan, o sea, ir viendo básicamente que lo que nos propusimos al principio lo vayamos logrando. Bueno, hay otra persona también de Discadero Central que es Dani, que también me ayuda un poco a coordinar y ella está, digamos, viendo de generar los mapas. Ella enseguida, cuando alguno le dice, che, a mí me gustaría ver cuánto rinde acá y cuánto rinde allá, enseguida puede generar un mapa que nos permita ver eso. Ella es la coordinadora de servicios. Hay socios regionales en cada uno de esos 5 campos que nombró Martín y el del norte, que acompañan a nivel local a implementar esto a campo. Y nos parece muy importante un referente interno de parte de la empresa, que en este caso sería Martín. Bueno, nosotros desarrollamos un método de trabajo, ¿no? Donde definimos metas, que son las que comentábamos al principio, y bueno, vamos viendo cuáles son las actividades para ir cumpliendo esas metas, vamos haciendo reuniones para rendir cuentas y poder medir. Bueno, acá hay una foto del taller que hicimos de evaluación y de inicio de esta campaña. Ahí estamos todas las personas que de alguna manera Martín fue nombrando. Martín, acá si quieres ayudarme a contar, digamos, nosotros hacemos reuniones quincenales desde el 2018, ¿no? En su momento fueron todos los lunes a las 10. Exacto. Mandamos Mira, el link. arrancamos en el 2018, en septiembre, agosto, septiembre. Fue el Congreso de Presidio 2018 que nos juntamos en Rosario. Llega los vínculos, probamos el GoToMeeting, probamos el Soho no sé qué, y ahora estamos usando el Google Meet. O sea que hemos aprendido hasta en plataformas de comunicación, con lo cual ahora cuando aparecen todas estas conferencias es como que nos sentimos en nuestra salsa. Y la realidad que al principio las reuniones eran los lunes de 10 a 12, duraban 2 horas los 5 campos. Hace como 4 o 5 meses dijimos, che, ¿y si las dividimos? Porque algunos campos les toca siempre al final, otros al principio, y están 2 horas esperando. Suponiendo que íbamos a hacer 2 reuniones de 1 hora. Entonces ahora nos reunimos el sudeste de la provincia de Buenos Aires, los lunes de 10 a 12, porque debía ser a 11, pero duran 2 horas, y los campos de Córdoba los jueves de 10 a 12 también. O sea, reuniones que antes duraban 2 horas y hablábamos 5 campos, ahora con 2 horas no nos alcanza para hablar 3 campos o 2. De la cantidad de análisis y cómo cada uno se engancha. Y antes, ¿qué pasaba? A veces por ahí la asistencia, algunos faltaba, ¿no? Porque tengo que hacer tal cosa. Hace meses que no falta nadie a las reuniones.
todos se quedan a ver toda la reunión, con lo cual cada tanto alguno interrumpe y dice, che, y si en tal lote haces tal cosa, o sea, el de otro campo le sugiere o que hizo, o algún otro socio regional le dice no tiene nada que ver con su zona, le dice, che, yo estoy implementando tal cosa. Entonces de repente se han transformado en reuniones en las cuales la pasamos bien, por más que estamos a distancia, nadie falta, todos participan, todos se apoyan entre ellos, el resto ve lo que están haciendo los demás. Por más que ahora la dividimos, en algún momento volvemos a hacer otra reunión todos juntos, pero digamos, lo más importante fue que nos amigamos un montón con la tecnología y el equipo ayudó a que todo creciera. No sé, Ana. Exacto. Sí, sí, fue así. Y es lo que nos permite, digamos, de alguna manera ir llevando a cabo este proceso, esta reunión. Volvé a la de atrás. Para que me fui. Ahí está. Esto para Sí. mostrarle un poco los chicos del norte. Una recorrida. Una recorrida en Córdoba. Vamos con el ingeniero Owen, vamos escuchando música tecno. En el teléfono tenemos bueno, mate también hay. Y bueno, tenemos el sistemita y vamos recorriendo el campo de esa manera. En Salta el campo se comunica con señal de celular, está metido en el medio de la selva. O sea, también sé que hay gente que piensa que por el lugar donde está o la comunicación que tiene o el acceso. En este caso pudimos hacer reuniones remotas en un campo que está a 60 kilómetros del pueblo, tenemos una antena puesta con un amplificador de señal de celular. Y con eso podemos reunirnos con los chicos que están lejos y que realmente se sienten que están más cerca. O sea, y es importante también para ellos ver que su crecimiento también. Me resultó impresionante poder tener una reunión remota desde el lugar donde la hicimos. Siguiente. Bien. Bueno, la idea es contar un poco qué aplicaciones de nueva tecnología encontraron. Esto especificar por etapas, es decir, bueno, en presiembra, en siembra, en lo que es fertilización. Sí, cuando vi la pregunta siempre me imagino y disculpen los que están escuchando si los aburro, pero que están esperando que aparezcamos con robots caminando por el medio del campo. Les juro que no hacemos nada de eso, absolutamente nada de eso. Lo que nos resultó más interesante y más importante y lo que más nos aportó, en nuestro caso, fueron las imágenes satelitales, el poder hacer un seguimiento del campo con un nivel de precisión muchísimo mayor al que nosotros hacíamos. Montones de cuestiones. Lo que dice abajo, las imágenes nos ayudaron a ver daño por helada. Hace 2 años en el Bonete cayó una helada y, bueno, discusiones para acá y para allá de cómo ver una imagen y interpretamos las imágenes y fuimos a ver cuánto daño, o sea, cuánto del trigo que teníamos y la cebada se había perdido por helada. Y pudimos saber perfectamente bien hasta dónde había llegado, que gracias a la imagen, digamos, después lo vamos a ver, estimar rendimientos, se nos inundan los lotes, porque llueve por todos lados, y los lotes de repente estaban bien y se nos pierden por agua. Che, ¿cuánto perdimos? ¿Hasta dónde está afectado? Esto que veo bien, ¿está afectado o no? Escape de malezas, antes fumigamos, digamos, vos salís a recorrer y muchas veces ves manchones de malezas y depende del tiempo que uno tenga para recorrer, fumigás todo el lote. Bueno, ahora fumigamos en manchones. Entonces, la cantidad de aplicaciones que nos dieron las imágenes, y cada vez se nos van ocurriendo cosas distintas. Ahora estamos viendo si podemos ver dónde hay renoval y dónde no, en Salta, y con eso nos ahorramos de recorrer montones de lotes que son imposibles de recorrer a pie, a caballo o como sea. Nada, creo que en realidad más que aplicar cosas, bueno, lo mismo, la señora del cosechero le tapó el monitor de rendimiento hace 22 años, entonces no son cosas nuevas, hay cosas que existen hace un montón de tiempo y las pudimos adaptar y usar y las teníamos disponibles. Algunas cosas fuimos agregando, pero nada raro, ni extraño, ni que no pueda usar nadie. Siguiente, Ana. Bueno, algo dije de esto. Que el hecho de haber ido formando al equipo de ingenieros, contratistas, cosecheros, tractoristas y etcétera, nos anima a hacer más con la tranquilidad que va a funcionar. Yo no quiero decirle a un tractorista o un cosechero o lo que sea que haga algo y que el tipo me mire como diciendo, no, eso. Porque sé que no va a andar. O sea, yo me voy a dar vuelta y el tipo va a hacer lo que quiera, por más que me quiera un montón y qué sé yo,
pero si yo no logro convencerlo de que eso está bien y que le va a servir a él y a mí y a todos y qué sé yo, no funciona. Y de hecho hay montones de lugares y montones de situaciones y en este caso, realmente hemos logrado que los contratistas se sumen y realmente inviertan en equipos. Y eso es, en muchos casos, es mucha plata. Entonces, eso que están viendo ahí es Ana en la Sara dándole una capacitación. Los que están sentados ahí no somos nosotros. Son los maquinistas de todas las cosechadoras, más los dueños de las máquinas, escuchando por qué es importante los mapas y qué sé yo. O sea, todos estamos en el mismo barco y cada uno cumple su función. Algunos se ocuparán de las velas, otros se ocupan del timón, otros se ocupan de ver si hay tierra o lo que sea, pero digamos, cada uno entiende que su función es recontra importante. No es que, digamos, no es que somos, el ingeniero viene de no sé dónde y no nos hablamos. O sea, realmente hay mucha interacción y eso hace que funcione. Siena. Bien, buenísimo. Bueno, Bueno, la idea era ahora contar museo de algunas los mapas. experiencias por etapas, sí, para nada, ver qué es lo que se puede hacer o qué es lo que ustedes lograron, digamos. Acá si nos querés comentar en presiembra, Sobre la izquierda, el mapa que en la foto que ven abajo es un lote que tuvo un barbecho y que hay manchoncitos en verde. Esos manchoncitos en verde, en ese lote era raigras resistente. Obviamente estaba en todos los laterales y en las cabeceras y en algunos lugares en particular. Nos fuimos con digamos, le marcamos al fumigador dónde estaban esos lugares y no fumigamos las 90 hectáreas que eran ese lote, sino que fumigamos 20. Ahorramos producto, pues digo, y en el caso de al lado es una foto del bonete de un lote donde, digamos, por ambientes marcamos los puntos, se los pasamos a la persona que nos hace los muestreos y saca los análisis de suelo de cada uno de esos lugares. Después, no, bueno, con el resultado tomamos una decisión, pero digo, podemos decirle a cada uno que vaya a un lugar específico y realmente le hemos pasado por, digamos, la aplicación a la persona que nos hace el muestreo y fue a exactamente esos lugares. No es que es difícil ni complicado con el teléfono que usa para llamar. No es que nada difícil ni nada imposible. complicado. No. Bien, Bueno, bueno, este acá es un lote siembra. mío. Sí, mi primer lote de siembra variable. Mi contratista me apareció con una sembradora variable el año pasado y dije, en un día armé la prescripción con Ana y Dani. Y en ese lote, bueno, decidimos en una zona poner 70.000 plantas, 40.000 plantas en la que aparentemente era peor. Para mí el campo donde yo trabajo era todo parejito, y los que conocen el silencio sabrán de lo que hablo. Está en la puerta Mar del Plata. Y, y bueno, al lado ven el monitor de Rinder, y realmente no. Tuvimos una sequía bastante importante y donde pusimos menos plantas, rindió menos, con lo cual gastamos la mitad de plata en semilla de maíz y algo menos en fertilizante, y no rindió menos digamos, porque habíamos puesto menos plantas, rindió menos porque la sequía en esa zona, por alguna situación del suelo particular, bueno, que está marcada ahí, el cultivo iba a rendir menos. Y lo mismo vemos en la mayoría de nuestros campos. O sea, hoy, digamos, podemos poner lo que tenemos que poner en cada uno de los lugares si tenemos la maquinaria y el cultivo lo amerita, y gastar la plata que corresponde gastar, con lo cual el retorno es mayor. ¿Sí? Bueno, hay un cuadro al lado con barras, digamos, donde muestran los rindes en cada una de las zonas, pero digamos, es más o menos lo que está mostrando la foto, ¿no? Es la interpretación de eso que lo hace el mismo sistema, no es que yo tengo que bajar la información a un Excel y ponerme a cargarla, sino que cargo los datos y el mismo sistema me lo va mostrando. Bueno, son lotes del bonete con aplicación de, digamos, aplicaciones distintas de fertilizantes según ambientes, en lotes de trigo en los cuales no varía semilla, pero por ahí elegís gastar más plata en una zona donde el cultivo te lo va a devolver y gastar menos en otra. Bueno, eso es lo que muestra la prescripción hacia la izquierda y lo realizado, bueno, el rinde del cultivo a la derecha, ¿no? Y abajo hay una interpretación económica donde dice cuánta plata se gastó en uno y en otro, y realmente en este caso, haber hecho variable versus fijo nos dio una diferencia de $13 por hectárea. Es un numerito. Ese número lo vamos a poder tener para la mayoría de nuestros lotes en este año,
El año pasado, digamos, lo podríamos haber tenido, pero era como cargarnos de mucho y complicar la cosa, pero creo que este año ya tenemos muchas aplicaciones hechas y el análisis está bastante ajustado para poder saber cuánto nos estamos ahorrando o no, sino si gastamos o estamos ganando o teniendo una diferencia por hacer las cosas un poquito más precisas que hacerlas imprecisas como las hacíamos antes. Sí, Ana. Exactamente. Bueno, en seguimiento de cultivo, como decías, hay mucho por hacer esto de a partir de las imágenes, siempre hay una oportunidad de mejora y aplicación. Acá, si nos querés contar, en la Sara se hizo una aplicación variable de herbicida. Sí, el fumigador de la Sara compró, digamos, compró un monitor para variar dosis. Entonces, en un lote donde teníamos sorgo de Alepo, donde está más verde oscuro, es donde había sorgo de Alepo, y la interpretación de la imagen no es con NDVI, sino con SABI, que es otro índice. Entonces podíamos detectar las plantas mucho más chiquitas. Entonces, donde había más verde era donde había sorgo que estaba más grande, y decidimos, Ricardo Owen, en el caso de la Sara, decidió aplicar, digamos, una dosis para sorgo de Alepo en una parte y la dosis para el resto del lote, digamos, aplicaba 30 litros de agua, que iba con la dosis correspondiente a sorgo de Alepo del herbicida, y en la otra parte aplicaba 20 litros de agua. Y la realidad que la máquina, bueno, se hizo la zona de índices, después se hace la prescripción, que es lo que se le da a la máquina para que lo enchufe y funcione, y lo que ven hacia la derecha final es cómo aplicó. Donde ven más azul es donde tiró más litros de agua, donde ven más amarillo o más rojo, donde aplicó menos. Bueno, obviamente las cabeceras también por las frenadas o no, pero bueno, ven que la máquina copió bastante bien la prescripción que le tiramos. Entonces, y bueno, y eso funciona también. Sin tener, digamos, ya con la máquina que habíamos conseguido, no tuvimos que poner ninguna cosa más que lo que ya teníamos ahí. Solamente Exacto. cabeza. Y acá no hay números económicos, pero de por sí ya hay un ahorro en el producto, digamos. El Sí, ahorro la del costo. podemos usar, la cuenta la podemos hacer tranquilamente en cada zona, pero bueno. En el caso de la helada era lo que conté hace un rato, ahí ven que en la zona más oscura teníamos 20% de daño de helada y en la zona amarilla teníamos 60% de daño de helada. Eso implicaba saber, a ver, los que viven en el sudeste, en el año 2006, 2007, por ahí cayó una helada muy grande, y hubo mucha gente que ensiló y enrolló trigos, habiendo hecho muestreos, pero cualquiera que haya recorrido un lote sabe que es casi imposible saber lo que pasa punto por punto en el lote. Entonces, eh, siempre te queda la duda si hiciste bien o hiciste mal, si tomaste la decisión correcta y hasta qué punto tenías la información suficiente. Bueno, el año pasado volvió a helar, fuimos a los lotes, pero dirigidos a los lugares donde suponíamos o se veían cosas distintas en las imágenes y realmente el 20% no es porque lo marca el mapa, sino porque Tomás fue a ese lugar y determinó que había un 20% de daño. Y fue al lugar donde dice 60 y determinó que había un 60. No es que la imagen le decía que había cosas distintas. Entonces, después de que te dice que hay cosas distintas, hay que ir al campo a verificarlas. Y Tomás se tomó el tiempo y lo hizo. Sí, Ana. Bien. Bueno, esto es un Bueno, poco lo que contabas antes, ¿no? En pre-cosecha hicimos tanto la campaña pasada como esta capacitación a los contratistas. correcto. En la foto del centro es Ana en la Sara, la foto de la derecha es Dani en las Lomas, hablando con, digamos, los maquinistas. Porque es importante que cada uno sepa que son parte del proceso y que las cosas que hacen o las que no influyen en los datos y la información que nosotros podemos tomar. Entonces, bueno, es importante que estén sabiendo y que no le tengan miedo a las cosas. Que no sean como el señor que tenía el monitor tapado. Bueno, Eh, esto era lo que habían propuesto en las metas, ¿no? Si querés uh-huh. contar un poco en pre-cosecha, estimación de rindes. Por eso, antes lo hacíamos a ojo tipo tarotista, como ya ha sido definido, y la realidad que hoy, digamos, esa es una foto en la Sara, y fuimos fíjense que en ese mismo lugar, en ese lugar donde se ven los 3 puntos, era el lugar donde estaba uno de los puntos está sobre la mancha roja, la otra está sobre la mancha amarilla y la otra sobre el verde.
¿sí? Era la interpretación de la imagen satelital que están viendo a la derecha. Y fuimos a esos 3 lugares, a ese lugar donde estaban los 3 puntos, y si vos te parás veías todo parecido, pero una vez que te acercabas a cada uno de esos puntos, no era parecido. Había una diferencia de 1500 kilos entre el punto rojo, el trigo del punto rojo y el punto verde. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo saber que tengo tantos puntos rojos y estimar que más o menos los puntos rojos van a tener un rinde inferior, que más o menos va a ser de tanto, y en los puntos verdes que va a ser superior y va a ser más o menos de tanto. Sabiendo las hectáreas, puedo estimar bastante acertado el rinde del lote, y con eso saber cuánto trigo voy a tener, cuánto girasol, y que esa información, además de saber si hicimos bien las cosas o no en los lotes y decir, che, qué bueno, esa información va hacia arriba y la gente de ventas de la empresa puede tomar decisiones anticipadamente. Pues existen situaciones en las cuales sube el mercado, baja, y qué sé yo, y si uno sabe si tiene mercadería o no, es importante para nosotros, por lo menos. Exacto. Claramente en la que sigue va a ser. La que sigue es Esto es fresquita algo de de ahora. este año, reciente. En el silencio hacemos papa. Y es el campo donde estoy yo más seguido. Y la realidad que el 5 de febrero, después de una sequía bastante importante, llovieron 150 milímetros y pasó lo que ven en la foto del centro, que hubo sectores más azules y sectores más verdes. Los sectores más verdes son sectores que se anegaron y se pudrieron, y los sectores azules son los sectores donde el cultivo se mantuvo bien. Entonces, lo que está en rojo es lo que ven baja producción, y no hay nada de papa, lamentablemente. Y lo que ven en las manchones verdes es que hay producción, y en ese caso eran 50 y pico de toneladas de papa, pero digo, yo puedo saber bien y exactamente dónde están los problemas y cuánta producción voy a tener. O sea, en este caso necesitaba saberlo por un montón de otras decisiones que tengo que tomar. Y en análisis de campaña es muy interesante tener la posibilidad de contar con toda la información y entrar a jugar en el cruce. Decir, bueno, esto que hice, digamos, cuánto rindió, y empezar a cruzar una siembra con un mapa, un manejo con otro mapa. Claro, convengamos que los dos mapitas los ven como parecidos, y uno es el de la siembra y el otro es el del rendimiento. Y no es que los pintamos nosotros con fibras en casa, sino que es lo que pasó. Y la realidad es que, por suerte, estuvo bien elegido, digamos, o por lo menos por lo que va marcando la cosecha, pero estuvieron bien elegidos los ambientes, con lo cual las situaciones, digamos, después de haber elegido y haber hecho la siembra, cuando llegás a la cosecha, marca que gran parte de lo que pensaste o lo que suponías que iba a pasar, pasó. Y bueno, verán algunas cosas. Este campo no tiene sembradora de variable, ¿sí? O sea, es un campo que es un lote de maíz, lo que están viendo ahí, y digamos, por cómo quedaba marcada la ambientación, había posibilidad de hacer separaciones dentro del lote. Entonces, Ricardo, que es el ingeniero que está a cargo de este campo, decidió sembrar tantas semillas en un lado, tantas en otro, y el sembrador le hizo caso, y eso es importante también. Entonces, después teníamos la información de lo que sembró, porque no tenía variador de siembra, pero la máquina sí tenía posibilidad de levantar la información de qué sembró en cada lado. ¿Qué vínculo para vos debe haber entre las tecnologías y las personas, según tu experiencia y visión? Lo primero que nos funcionó es que el equipo estuvo alineado. Lo segundo que nos funcionó es que yo no tuve a Anabela vestida de astronauta hablándome en difícil, ni tengo ingenieros en el campo que se sientan con computadoras en los rollos. Mis ingenieros la computadora tienen en la oficina y al campo saldrán con el celular cuanto mucho, pero digamos, no tratamos de demostrar que somos los recontra tecnológicos y no sé qué. Tratamos de que lo que hacemos nos sirva y sea útil, y eso ha hecho que los pasos sean firmes y podamos seguir avanzando. ¿Qué es eso? Ser más amigables con la tecnología. Lo que está a la derecha es la imagen del celular, digamos, la pantalla que yo veo en el celular, fíjense que son un montón de colorcitos, pero bueno, después de ser un montón de colorcitos, a mí me marca dónde estoy parado y sé perfectamente lo que estoy viendo. Y lo que está a la izquierda, abajo, el monitor ese, el dedo, no es mío, es de mi tractorista, es del tractorista de mi contratista, que no tiene el monitor tapado con un coso que le hizo la dueña de la máquina, o el dueño, sino que se anima a tocar los botones, y si se equivoca me pregunta, frena, llamo al socio regional, le digo, che, me pasa algo con un monitor.
muchas veces, a todos los que están escuchando les habrá pasado que les mandaron una tarjeta para cargar el monitor y la cargaron y no la leen, no saben dónde está el archivo, llamás al servicio técnico de las maquinarias, nadie te atiende, ni hablar si es sábado o domingo. Obviamente, las máquinas que más se venden son las que el servicio técnico atiende el teléfono, y las que menos se venden son las que nadie atiende. Vean, fíjense, cada uno en su zona verá, pero lo que hemos logrado es que los chicos se animen a tocar las cosas, y la verdad que cuando se equivocan, y bueno, se equivocan, no hay problema, se aprende de los errores, no aprendemos de no equivocarnos, no aprendemos nunca, aprendemos equivocándonos. Entonces, si ellos saben usarlo, van a poder resolver las situaciones donde algo no les funcione. Bueno, y para terminar, ¿qué aportes hace la innovación al negocio de tu empresa o cuál esperás que hagas? ¿Cuáles esperás que hagas? Escribí eso, les juro por Dios que escribí eso. Es una pregunta recontra difícil porque creo que cada día que pasa se nos ocurren cosas nuevas y distintas y por suerte creativas y resuelven situaciones que nos van pasando en cada año. Para mí lo más importante es que mi equipo es mucho más profesional que hace 2 años, muchísimo, todo mi equipo, y cada uno ha crecido. O sea, yo realmente lo llamé a mi jefe, Alfredo, lo llamé el otro día diciéndole, estoy re contento, la reunión duró 2 horas con 3 campos, y nadie se quiso ir. O sea, entonces, buscando cosas, encontré una frase de Henry Ford, que es un señor que algo hizo interesante, que bueno, lo primero que nos costó fue reunirnos en equipo, juntarnos, saber que cada uno formaba parte de. Lo segundo es que todos quieran estar, mantenerse, y lo tercero es que todos quieren trabajar en esto. O sea, me pareció que, digamos, después de haber visto montones de experiencias que tuvimos en la empresa fallidas, y realmente, vuelvo a lo mismo, esta tecnología existe hace un montón, no estamos haciendo nada fantástico, lo único que estamos haciendo es utilizarla. La tecnología existía, vas a Manfredi y tienen cantidad de trabajos y qué sé yo, y creo que lo que mejor nos pasó es que la estamos usando y nos está sirviendo y nos está dando montones de herramientas para resolver montones de situaciones, sin volvernos locos, ¿no? Sin terminar no entendiendo lo que nos dicen o no pudiéndolo saber hacer. Entonces creo que lo más importante es que mi gente sabe más y lo usa.